Hola, muy buenos días para todos. ¿Cómo están? Un gusto tenerlos acá. Gracias por su puntualidad. Bueno, esta charla de hoy tenemos como invitado a la empresa de Hunters Company, THC, y está la gerente de THC que se llama Catalina Prado. Hola Catalina, ¿cómo estás? Un gusto tenerte aquí. Adriana, buenos días, muchas gracias por la invitación. Igualmente para mí, bueno, con mucha ilusión y expectativa de poder ayudar pues a toda la gente que nos va a acompañar el día de hoy. Bueno, Catalina, yo quiero contarles un poco cómo llegamos a tener esta charla. Y Hunters es una compañía que ya trabaja con varias empresas de Afidi, quien nos las presentaron para que ustedes como asociados puedan tener los beneficios que ellos prestan y los servicios que ellos prestan. Catalina es la gerente general y ella es la socia. Con una socia se salieron de la banca y ahora están desde el 2018 trabajando para empresas inmobiliarias. Hoy ellas nos van a mostrar cuál es el modelo de negocio de ellas y cómo pueden trabajar con nuestras inmobiliarias asociadas. Entonces, Catalina, bienvenida. Es un gusto tenerte acá. Y bueno, hoy entonces te doy la palabra para que nos cuenten qué hacen en The Hunters Company. Perfecto, Adriana, mil gracias por el espacio. Bueno, mil gracias pues agradeciéndoles pues a todos también por la puntualidad. La idea de hoy pues es contarles un poquito sobre THC para los que no nos conocen. La verdad pues no estoy viendo digamos que aquí a los participantes. Como lo mencionaba Adriana, revisando un poco las inmobiliarias pues vinculadas, hemos tenido pues acercamientos y contactos con muchas de ustedes y la idea pues es empezar digamos que a reforzar un poquito más este trabajo en conjunto, que nos conozcan, que tengan pues información de primera mano de cómo se está comportando el mercado, de qué es lo que estamos viendo. Al final pues digamos que un espacio para preguntas, no sé si el tiempo nos dé como para darle un brochazo pues a las líneas de financiación, pero pues digamos que sea este pues el primer espacio para poder digamos que empezar otra vez a estar muy cerca de ustedes. THC o The Hunters Company es una compañía que nace en el año 2018 precisamente por la ilusión pues digamos que de dos banqueras, mi socia y yo. Santi y yo trabajamos en banco durante muchísimos años y en el 2018 decidimos retirarnos para constituir esta compañía, dejar de atender empresas, que era lo que siempre habíamos hecho, y el mundo empresarial en la banca es completamente diferente al mundo de personas, y poder llegarle a todo el mundo que está comprando una casa, que está comprando un apartamento, que está comprando un inmueble de uso comercial, con el mejor servicio posible, porque desde nuestro punto de vista, digamos que hay una gran deficiencia en el mercado. No hay suficientes personas en las oficinas, no hay suficientes ejecutivos para atendernos a todos como personas naturales. Entonces, THC a lo único a lo que se dedica es a esto. Nosotros desde que constituimos la compañía, nos empezamos, digamos que a aliar y lo que hacemos es realizar este tipo de alianzas estratégicas con las inmobiliarias, con las constructoras. O sea, lo que queremos es llegar a ustedes que son los originadores del negocio, los originadores también de esos clientes potenciales que necesitan financiación para en conjunto poder ayudar a ese cliente del lado nuestro en todo lo que tiene que ver con la financiación a la hora de comprar un inmueble en general. Nosotros atendemos inmuebles de uso habitacional, nuevo usado, casas, apartamentos e inmuebles de uso comercial, locales, bodegas, consultorios, oficinas, incluso hay un banco que es Colpatra que financia también lotes, o sea, todo tipo, digamos que de inmuebles en general que las personas naturales quieran comprar y necesiten financiación, ahí es donde entramos nosotros a hacer esa intermediación entre el sistema financiero y digamos que el cliente final. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? La intención, ¿cuál es? Uno, a grandes rasgos, poderle ayudar al cliente a que tenga el crédito aprobado, porque no todas las personas nos pasan por todos los bancos. Dos, conseguir la mejor tasa de interés en cada momento del mercado para cada cliente. Y por último, y lo más importante, realmente lo que nosotros ofrecemos es servicio y acompañamiento. Yo llevo de la mano al cliente en todo el proceso, desde que se aprueba la operación
hasta que se desembolse esa escritura al inmueble. Ese es el acompañamiento. Entonces, la idea realmente es esa ilusión que tenemos todos de tener nuestra casa propia. El médico que necesita comprar un consultorio porque está creciendo y pues quiere brindarle un mejor servicio a sus pacientes, que podamos nosotros ayudarles a hacer todo este proceso sencillo y amigable. La verdad, muchas veces la experiencia de las personas en el sistema financiero no es la mejor. Y la idea es esa, que al final tengamos unos clientes absolutamente satisfechos, felices pues por la adquisición de su vivienda. A eso se dedica hace 6 años THC. Como lo mencionaba Adriana, yo soy la gerente general, soy una de las socias fundadoras, soy la cara comercial principal de la empresa ante los clientes, soy la persona que también digamos que va a estar en la atención personalizada con cada uno de sus clientes. Por contarles un poco brevemente, nosotros atendemos todo tipo de productos, todo depende del objetivo o digamos que la intención de utilización de esos recursos. Yo no puedo financiar con todo un crédito hipotecario. Entonces, los bancos, dependiendo de lo que el cliente requiera, tienen habilitadas unas líneas específicas con unas políticas de riesgo específicas, con unas condiciones de plazos y tasas específicas. Y ese es, digamos, que el primer asesoramiento que hay que darle al cliente, poderle explicar muy bien las diferencias entre un crédito, entre un leasing, por qué aconsejar en un caso uno, por qué aconsejar en un caso el otro, por poder después eventualmente ayudarles con una compra de cartera más en la coyuntura actual que estamos viviendo. Pero esto es como para ilustrarlos un poco y que vean más o menos los productos que podemos atender. Tenemos, por ejemplo, un Banco de Occidente que en la línea de leasing tiene un montón de, digamos que de sublíneas, por llamarlo de alguna forma. Pero pues este es, digamos que el acompañamiento que le damos. En lo que más me voy a detener, en lo que tiene que ver con la presentación de la compañía, es en esto, en que ustedes vean el valor agregado para el cliente y para ustedes. Para el cliente, nosotros hablamos principalmente de 5 beneficios. Uno, mejores tasas. ¿Por qué? Trabajo con 8 bancos, o sea que conozco en cada momento cuáles son las mejores condiciones. El cliente no tiene que ir a tocar la puerta de cada banco. Usualmente los clientes que cada vez pues tenemos más acceso a medios de comunicación, internet y demás, tratan de autogestionarse y mirar las condiciones de mercado en las diferentes páginas de internet de los bancos, pero la realidad no es esa, o sea, porque es que las tasas aplican en el uno a uno. Entonces yo necesito entender muy bien el perfil del cliente para saber por dónde podemos presentar la operación y con qué tasa eventualmente nos podemos comprometer. Dos, aprobaciones efectivas. Y aquí me refiero principalmente a 2 cosas. Uno, ¿por qué aprobaciones efectivas? Porque yo no paso al cliente por 8 bancos a ver por dónde me pasa. No, eso es supremamente desgastante para todo el mundo. Yo entiendo quién es Adriana, quién es Catalina, quién es Juan, quién es Pedro. Y conocemos muy bien y activamente estamos en capacitaciones con los bancos en el evento en el que las condiciones o las políticas se estén cambiando constantemente. ¿De cara a qué? A entender con el perfil de Catalina cuál es el banco más apropiado para ella, con el perfil de Pedro cuál es el banco más apropiado para él. Y hacemos todo el estudio. Nosotros siempre recomendamos ir muy de la mano de ustedes, sobre todo desde el inicio. No cuando el cliente ya arrancó a buscar o cuando el cliente ya quiere pasar una oferta sin tener un crédito aprobado. No es una preaprobación, no nos gustan las preaprobaciones. Nosotros lo que hacemos es el estudio completo del cliente. Nos demoramos aproximadamente una semana, depende de cada banco, pero se le entrega al cliente su carta de aprobación en firme con vigencia de 6 meses y todos tenemos la tranquilidad de que ese cliente ya fue estudiado y va a contar con los recursos por parte del banco. Esa es, digamos que la recomendación y lo que nosotros hacemos con todos nuestros bancos. 3, rapidez y agilidad en todo el servicio. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que lo que buscamos, ¿qué es? No un desembolso en 4 y 6 meses, como muchas veces hemos visto en algunas entidades financieras. No, nosotros necesitamos que cuando ya la operación está cerrada, pues logremos materializar este desembolso lo más rápido posible y para eso hay que estar en constante seguimiento en una operación que involucra un montón de actores. Tenemos al banco, tenemos a la notaría, tenemos al registro, tenemos al abogado del banco, tenemos a la firma evaluadora. Hay un montón de gente que entra en la operación y lo que nosotros desde THC hacemos con cada uno de nuestros clientes, con cada uno de nuestros bancos aliados, es estar ahí
encima, haciéndole seguimiento constantemente a las operaciones. ¿Para qué? Para garantizar un desembolso en un tiempo promedio, un mes y medio, 2 meses por mucho. Servicio personalizado, que era lo que yo les decía, lo que nosotros vendemos al final de los días es eso, es acompañamiento. Yo pongo a disposición de los clientes prácticamente todo el sistema financiero. El cliente no se tiene que mover hoy en día a ningún lado. De hecho, a raíz de la pandemia y de la virtualidad que estamos manejando, pues prácticamente que todas las radicaciones incluso son casi que virtuales. Y hay muchos bancos que son muy ágiles en las aprobaciones de las operaciones. Entonces, aquí lo que se busca es que el cliente se tenga que desplazar lo mínimo posible. En la práctica, al cliente casi que lo citamos al banco a firmar pagarés y seguros y a la notaría a firmar la escritura pública. Y hay bancos que incluso en paralelo podemos hacer ambas cosas. O sea, el cliente no se tiene que desplazar a ningún lado. Nosotros empezamos desde el inicio a darle todo el asesoramiento necesario para que podamos determinar cómo presentar y estructurar, digamos que la operación. Y pues por obvias razones, esto es un servicio que no tiene ningún costo. Súper importante este tema. Nosotros como empresa somos una fuerza de ventas externa de los bancos. A nosotros como THC, ¿quién nos paga? Si presenta este cliente por BBVA, BBVA. Si presenta este cliente por Occidente, Occidente. A nosotros nos paga es el banco. El hecho de que trabajen los clientes con nosotros no significa que las tasas de interés van a ser más altas o van a ser diferentes. No, todo lo contrario. Por las buenas relaciones que tenemos, logramos incluso muchas veces mejores tasas que si el cliente fuera de forma directa. Y de hecho, si tuviéramos las mismas tasas y si el cliente va a una oficina y viene con nosotros y cada uno le ofrece lo mismo, pues esas son las tasas que realmente digamos que se van a manejar. No tiene mucho sentido para un banco tener una fuerza de ventas externa grande porque los bancos trabajan con empresas como nosotros para hipotecarios, para libranzas, para tarjetas, o sea, aprovechan empresas que tienen, pues digamos que acceso pues al mercado, que tienen bases grandísimas de clientes para poderles llevar clientes y que los bancos puedan estar colocando constantemente créditos. No tendría sentido que las tasas que yo le voy a ofrecer al cliente son más altas, porque si no la gente se iría de forma directa al banco. Entonces nosotros somos un canal adicional que lleva clientes a los bancos, pero tenemos un plus adicional. Y es que tenemos el conocimiento de todo el mercado. Yo no estoy casada con un banco, fui empleada del BBVA muchos años, es un banco excelente en ese momento, lo conozco muy bien. Eso nos ayuda un montón de cara a poderle ayudar con el servicio postventa al cliente, pero lo que buscamos es, si hoy es BBVA la mejor alternativa y el cliente es perfil del BBVA, súper, vamos por BBVA. En un momento dado, Colpatria, en plena pandemia, o fue incluso antes de pandemia, las tasas de Colpatria fueron excelentes, nadie más las tenía. Todos los clientes, ¿por dónde los presentábamos? Por Colpatria, porque ¿qué buscamos? Trabajar para el cliente, para conseguirles las mejores condiciones. De cara a ustedes, la intención, ¿cuál es? Uno, ofrecer un servicio más integral. Ustedes en la parte inmobiliaria, nosotros en la parte financiera. La realidad es que la mayoría de la gente necesita un banco para terminar de conseguir los recursos para comprar su casa. Dos, optimización de toda la carga operativa. ¿Cuál es nuestra intención? Que cada uno se enfoque en su negocio, en lo que mejor sabe hacer. El tiempo es súper limitado. Entonces, toda la fuerza comercial de la inmobiliaria que está en la calle, vendiendo propiedades, captando inmuebles. ¿Por qué? Porque ese es el negocio de ustedes, ese es el que les va a generar a ustedes toda la utilidad y no desgastarse con un banco cuando yo tengo un cliente que ya firmó una promesa de compraventa y requiere una financiación. No, para eso estamos nosotros y créanme que nos consume el 100% de nuestro tiempo estar pendiente de cada operación en los bancos y hay que tener el contacto, hay que tener los circuitos para pues, que realmente la gente nos responda. Tres, un único interlocutor. Aquí no estamos hablando de BBVA o Banco de Occidente, aquí estamos hablando de prácticamente todo el sistema financiero. Y nosotros desde THC, pues tenemos, digamos que posibilidad de presentar al cliente, a los clientes por las 8 entidades financieras con las que ya trabajamos, que ya se las voy a mostrar. Cuatro, y para mí esta es la más importante, viabilidad de los clientes. Aquí usualmente hacemos, digo yo, las cosas al revés. La gente sale a buscar sin tener un cierre financiero. ¿Qué es un cierre financiero? El apartamento vale 500. Yo tengo en mi cuenta bancaria 300, necesito 200, pero necesito que los 200 los tenga ya aprobados. No que salí, busqué y oh sorpresa, no me aprueban 200, me aprueban 150. ¿Y ahora qué voy a hacer? No.
¿Qué buscamos? Darle viabilidad, buscar la viabilidad, aterrizar los números, decirle a la gente, ¿alcanzó fue para 300 o alcanzó fue para 400 o necesito que me canceles un montón de cupos que tienes en tarjetas o necesito un segundo titular o necesito que te me bancarices porque me muestre la plata en efectivo? Entonces es eso, es asesorar al cliente para darle viabilidad y presentar la operación del cliente como el cliente la requiere, porque la intención es que tome el crédito. A mí no me sirve tener créditos aprobados, no, yo necesito que lo que yo presento, el cliente a la final haga utilización de esa carta de aprobación. Capacitaciones, a nosotros nos encanta esto. Hoy pues digamos que más que una capacitación, digo yo, es como un refresco de cómo está el mercado, pero pues digamos que si Adriana nos, hago aquí la cuña, nos abre otro espacio, tenemos un montón de capacitaciones. Nuestra idea es esa, que ustedes cada vez tengan más información, porque la realidad es que en el asesoramiento con los clientes les van a salir preguntas de qué es un leasing, de qué es un hipotecario, de cuánto me prestan, de qué cuota inicial tengo que tener, de cuánto dura este proceso para poder firmar una promesa de compraventa, o sea, que tengan ustedes todas las herramientas también para poder darle un asesoramiento más integral al cliente. Y pues por obvias razones, esto es un servicio que no tiene costo alguno. Bueno, ¿qué miran los bancos? Esto es como un brochazo de varias cosas para ya pasar a ver cada banco lo que está en este momento ofreciendo. Pero en términos generales hay que entender un poquito antes qué es lo que revisa un banco a la hora de determinar para cada cliente qué tasa de interés le puede ofrecer. Uno, líneas de financiación. Estamos hablando que en vivienda yo compro o con crédito hipotecario o con leasing habitacional. Cada uno tiene unas cosas buenas y unas cosas no tan chéveres. Para el cliente, el crédito hipotecario le implica una mayor cuota inicial, pero en esta coyuntura nos permite después ayudarle con una refinanciación más fácil vía una compra de cartera, porque las tasas van así, en bajada. Entonces, si yo hoy logro una tasa del 13, del 14 o del 15% y en junio la tasa está en el 12, yo en un crédito hipotecario puedo moverme de banco vía compra de cartera y es mucho más fácil bajar la tasa de interés de esta forma. El leasing le gusta más al banco. ¿Por qué? Porque la compra de cartera no existe. Entonces el leasing tiene unos beneficios para el cliente. ¿Cómo? Nos prestan más y usualmente nos prestan en unas mejores condiciones. Entonces, ¿el banco qué hace? El banco le da como herramientas o tipsitos al cliente de cliente, inclínate por la línea de leasing porque a mí como banco me funciona más, porque yo no voy a tener después este dolor de cabeza donde hoy te estoy prestando 500 y en 2 meses estos 500 millones de pesos se me fueron para la competencia. Entonces, eso es un poco lo que pasa. Y esa es una, digamos que de las principales variables que revisan también los bancos a la hora de determinar la tasa de interés. Hipotecario un poco más costoso, leasing un poquito más económico en términos de tasa de interés. Dos, nivel de ingresos. Si gano más, mejor tasa. Soy un cliente más atractivo para el banco. Un cliente, usualmente los bancos tienen catalogados a los clientes por nivel de ingresos, hasta 10 millones, hasta 20 millones, por encima de 20 millones de pesos. Esa es como la generalidad. Y los catalogan. Yo soy un cliente básico, por llamarlo de alguna forma, un cliente intermedio o un cliente élite o un cliente VIP. Un cliente que gana más, que digamos que no es el grueso de la población, tiene usualmente acceso a unas mejores condiciones de tasas de interés. Tres, este es súper importante, score en centrales de riesgos. ¿Esto qué me determina? Que yo tengo buen hábito de pago. Siempre que yo me presento ante un banco, el banco me tiene que consultar por muchísimas razones, porque tiene que ver qué endeudamiento tengo, tiene que ver qué cupos tengo, por ejemplo, de productos como tarjetas de crédito, que son, digamos que, productos que puedo utilizar todo el tiempo. Y sobre todo también lo que mira es que mi hábito de pago. Catalina en el pasado ha tenido tarjetas de crédito. Catalina en el pasado ha tenido una libranza. ¿Cómo la ha pagado? ¿Qué me muestra el sistema? Esto es como una radiografía de yo cómo he venido en el pasado atendiendo mis obligaciones y lo único que hace es determinar como una probabilidad de incumplimiento a futuro, porque no sé a futuro esa persona cómo se vaya a comportar. Solamente puedo trabajar con lo pasado. Por eso, empezar a tener historial crediticio es tan importante, porque empieza a
construir ese famoso puntaje de centrales, que lo único que dice es si yo soy buena paga o mala paga. Si yo tengo un buen hábito de pago, los bancos van a querer prestarme a mí. ¿Por qué? Porque esto ya es un indicio de esta persona posiblemente a mí no me va a incumplir en el futuro. Entonces, eso es supremamente importante y lo miran los bancos también. Plazo de las operaciones. A mayor plazo, es decir, 20 años, 30 años, el costo de los recursos para el banco, para a su vez poderlos prestar a los clientes, es más costoso. Usualmente a menor plazo, menor tasa de interés también. Valor de la operación. Hay algunos bancos que si la operación es muy grande, pues claramente todo el mundo se va a querer pelear esa operación y eso se vuelve la guerra del centavo en el sistema financiero. Una operación de 2.000 millones de pesos no se ve todos los días. Entonces ahí es donde uno empieza a decir, uy, pucha, consígueme un puntico por debajo de esto, allá le están ofreciendo el 12, ¿cuánto le podemos ofrecer acá? A mayor valor en la operación, posiblemente menor tasa de interés. Y por último, portafolio adicional. Esto juega hoy en día un papel fundamental en un banco que ya vamos a ver, que es el que nos tiene mejor tasa de interés solo por este tema. ¿Por qué? Porque el hecho de que yo tenga mi portafolio en un banco no necesariamente garantiza que ese banco me va a dar la mejor tasa de interés. En algunos casos sí, en algunos casos no. Y aquí abro un paréntesis. Siempre los clientes nos llegan y nos dicen, yo ya tengo mi banco o yo ya tengo un preaprobado. Nuestra invitación desde THC para ustedes, que son los que nos abren la puerta de entrada con los clientes, es siempre generemos esa curiosidad de un trabajo en conjunto, de que nos permitan a nosotros revisar si les podemos conseguir unas mejores condiciones. Claramente un cliente VIP en ese banco, pues ese banco no se lo va a dejar quitar y ahí yo ni siquiera me desgasto. Estos días me dijeron, oye, una operación de literal 2.500 millones de pesos, le están ofreciendo el 11% en Banco de Bogotá. Y dije, yo esa tasa en ese momento no la he visto y empecé a indagar con mis mejores bancos. Y le dije al cliente que te lo dejen por escrito. Si esa es la tasa, yo no tengo nada que hacer ahí. Yo, ¿para qué te voy a desgastar a ti si esa tasa está excelente en este momento de la historia? Entonces, eso es lo que, digamos que lo que tratamos de hacer. Y vuelvo y repito, ese cliente de pronto puede ser un cliente que es un cliente intermedio para ese banco, donde podemos, en la mayoría de los casos, tratamos siempre y conseguimos siempre unas mejores condiciones que el banco que ese cliente, donde ese cliente, digamos, que tiene sus productos. Entonces, ¿qué pasa con el portafolio adicional? Si yo me voy solamente con un crédito hipotecario, pues claramente el banco tiene que revisar un montón de variables para que la operación sea rentable para el banco. Pero si yo le digo al banco, oye, yo te voy a entregar también mi cuenta de nómina, que es toda mi transaccionalidad, o necesito una tarjeta de crédito, o necesito unos seguros adicionales. Los bancos tratan de rentabilizar al cliente con todos los productos. Si yo puedo rentabilizar al cliente con una tarjeta de crédito o con una cuenta de nómina, hacen un estudio integral del cliente, lo cual me permite bajar la tasa de interés de un crédito como estos. Y realmente lo que nosotros buscamos es eso. Y los clientes a la final se van, y más en este momento, con el banco que tiene la mejor tasa de interés. Un crédito de 500 millones, un crédito de 200 millones de pesos, un crédito de 100, de 1.000 millones de pesos a 20 años. Si tengo en un banco el 18 y en el otro banco tengo el 13%, la diferencia es abismal a la hora del valor de la cuota y del valor de los intereses que van a pagar. Entonces, si ustedes se fijan, son muchísimas cosas las que hay que tener en cuenta a la hora de en cada cliente determinar cuál es el banco por el que podemos hacer la presentación. Y de hecho, somos muy responsables y muy cuidadosos con la información que le damos al cliente, porque lo último que queremos es decirle al cliente, me comprometí con el 13 y, oh sorpresa, quedó desembolsado con el 15. No es lo que hacemos y sabemos a qué podemos llegar con cada uno de los clientes en cada uno de los bancos. Entonces, este es nuestro pool bancario. Nosotros tenemos 8 bancos aliados. Trabajamos prácticamente con todo el sistema financiero. No ven Bancolombia, no ven Davivienda. Son 2 bancos que no trabajan con externos. Son 2 bancos que yo necesito vincularme, yo necesito firmar un contrato, yo necesito tener un acuerdo de servicios, yo necesito tener un conducto y un canal para que esto funcione, para poderle garantizar al cliente que le tengo una aprobación en 7 días, para poderle garantizar al cliente que le tengo una minuta en 2 semanas. Entonces, por eso nosotros trabajamos con los bancos que tienen implementado
este canal que nos permite vincularnos. Ahora bien, antes de mirar un poco cómo está en ese momento el mercado, me devuelvo un poquito en la historia. Tasas antes de pandemia, 9 a 10% anual. Estas son todas tasas fijas. Yo me estoy refiriendo a tasas fijas, que es lo que usualmente la gente quiere, es lo que usualmente nosotros recomendamos. En algunos casos, y ahorita en esta coyuntura, hemos tenido que empezar a manejar tasas variables, y ya les explico por qué, digamos que con la intención de poder en un futuro cercano pasarlos a una tasa fija. Pero entonces, veníamos antes de pandemia de una tasa de un 9 a un 10% anual. Ese fue el rango menor en el que nosotros nos movimos, y es la tasa a la cual debiéramos o el rango al cual debiéramos llegar después de que todo esto pase. Esa es una tasa de equilibrio en este producto en un país como Colombia. Llegó la pandemia. ¿Qué pasó en la pandemia? Entonces me voy a adelantar a estas gráficas. ¿Qué pasó en la pandemia? En la pandemia, pues la economía absolutamente quieta, todo el mundo encerrado, nadie consumía. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió en el mercado? Para poder empezar a incentivar un poquito la economía, porque llegamos a una inflación supremamente baja. Si ustedes se fijan, la inflación, la meta promedio de la inflación, donde usualmente digamos que se mueve la inflación, estaba alrededor del 4. Con la pandemia, en este encierro en el que nos encontrábamos, tuvimos un mínimo de 1,51, una inflación muy baja. No es tampoco saludable para una economía de un país, porque pues este es un indicador que mide el termómetro digamos que de la productividad y del consumo pues de la economía. Entonces, cuando vemos esta inflación tan baja, ¿qué hace el Banco de la República? El Banco de la República, para tratar de incentivar nuevamente el consumo, pues tiene el efecto de disminuir su tasa de referencia, que es la que le determina pues de alguna forma al resto del mercado las tasas finales hacia los clientes finales. Ojo que la tasa del Banco de la República no es la misma tasa de los bancos privados, ni la tasa que yo como cliente final voy a tener cuando vaya a acceder a un crédito. Entonces, eso fue un poco, digamos, que lo que ocurrió. Cuando llega la pandemia, la inflación poco a poco empieza a bajar a un mínimo de un 1,51. Poco a poco, el Banco de la República empieza a bajar también su tasa de referencia a unos mínimos que no habíamos visto tampoco. 1,71 fue la tasa del Banco de la República. Esto estamos hablando del año 2021. Y pues claramente en pandemia estas no fueron las tasas que se manejaron, y de hecho hubo una reducción de las tasas promedio que vimos en el mercado. Ya no era un 9, ya no era un 10%. Ahorita manejamos tasas del 6,5, del 7, del 7,2, del 8,5. Hubo una reducción importante en las tasas de interés. Entonces, todo este efecto que vimos de reducción en la tasa de referencia al Banco de la República lo vimos reflejado en los bancos. Eso fue pandemia, que fue, yo digo, el mejor escenario. La gente que compró en pandemia la sacó del Estado. Ahora bien, ¿qué pasó después? Todo el efecto contrario, que lo vimos todos nosotros, nuestro bolsillo. Arranca el 2021, parte del 2021, parte del 2022, una inflación que en vez de bajar, lo que empezó a hacer fue subir, efecto pues pospandemia y un montón, digamos que de variables, lo que ya todos conocemos, llegando a un máximo de 13,34. Pasamos de una inflación del 1,5 a una inflación del 13%. ¿Qué hace? Tampoco nos funciona una inflación tan alta, por eso yo hablo de una meta promedio siempre del Banco de la República alrededor del 4%. ¿Por qué? Hoy el pan que antes me costaba 200 pesos, mañana me va a costar 500. Y resulta que es que los salarios no me los ajustaron ese mismo año, sino que me los ajustan es al otro año. Entonces, el impacto en el bolsillo de todos nosotros fue muy grande, producto de la inflación. ¿Por qué? Porque subieron los precios, digamos que de un momento a otro.
¿Y qué pasó asimismo? O sea, digamos que es chévere que veamos estas gráficas porque les estoy mostrando es la correlación directa entre la inflación y la tasa de referencia del Banco de la República. Sube la inflación poco a poco sube la tasa de referencia del Banco de la República. ¿A cuánto? Máximo de 13,25. Si ustedes se fijan, tiene mucha relación la inflación máxima que tuvimos con la tasa máxima que manejó el Banco de la República, porque ya tuvimos una pequeña reducción. Y por eso, el año pasado, que fueron los máximos históricos también en tasas de interés de nuestros bancos, y por eso, pues ustedes me corregirán, pero todos vimos una caída muy grande en ventas y en colocación, porque la gente necesita ir al sistema financiero para que termine de prestar los recursos. Manejamos tasas promedio ya no del 9, ya no del 8, del 18 al 22%. En ese rango fue lo más alto que colocamos nosotros los créditos. Esto tiene varios efectos. Uno, pues claramente el valor de la cuota va a ser el doble de lo que tendría que ser. Dos, el cliente va a pagar un montononón de intereses. Tres, el cliente hace el ejercicio y revisa, ojo, la cuota del banco van a ser 5 millones, pero el arriendo van a ser 2.500. Pues yo me voy por el arriendo y por eso se nos dispararon los arriendos, porque es que principalmente el ejercicio que hace un cliente es mirar si continúa en arriendo o si sustituye ese arriendo que es realmente un gasto para meterse en una deuda con un banco y empezar a pagar una cuota de tal forma que yo empiece a tener una inversión sobre ese activo. ¿De acuerdo? Y una cosa muy importante que de hecho hoy nos sigue afectando y es la capacidad de endeudamiento de un cliente. ¿Por qué? Porque cuando yo analizo a un cliente con una tasa del 9%, cuya cuota va a ser más baja, pues claramente el nivel de ingresos que le tengo que pedir para asumir X nivel de deuda es menor. Pero como las tasas se nos duplicaron, pues si hoy el cliente para 300 millones de pesos necesitaba 10 millones de pesos de ingresos, pues resulta que es que ese cliente ya no necesita 10. Para el mismo nivel de deuda necesita 20 millones de pesos, necesita el doble. Eso es un poco también lo que nos ha afectado enormemente y ya ahí les hago el paréntesis del por qué nos hemos tenido que orientar por una tasa variable. Porque la capacidad de endeudamiento de nuestros clientes hoy en tasa fija o bueno, digamos que en el momento más alto de tasas de interés nos afectó la capacidad de endeudamiento. Teníamos casi que ganar el doble para poder acceder al mismo crédito y a la gente no le estaba alcanzando para lo que tenía en mente, para lo que necesitaba, para el tipo de características que quería que tuviera su inmueble. Entonces, ¿qué pasó? Pues una inflación disparada, una inflación que no cedía, un Banco de la República que subió y subió y subió y subió tasas hasta que ya empezamos a ver poco a poco que la inflación se iba estabilizando, la curva cada vez era más, pues digamos que el crecimiento de la curva cada vez era más pequeño, que se empezara a estabilizar y que esto empezara a bajar, porque yo no podía de un momento a otro empezar a bajar tasas de interés con el temor a que tuviera, digamos, que el efecto contrario. Ya tuvimos dos reducciones de la tasa de referencia del Banco de la República desde este año. Pasamos del 13,25, una primera reducción en enero de 25 puntos básicos y una segunda reducción en febrero de otros 25 puntos básicos, para lo cual hoy la tasa de referencia del Banco de la República es el 12,75, a pesar de que la inflación hoy ya está en el 8,35. La inflación sí ha venido cediendo bastante. Digamos que se demoró mucho en comparación con otros países en empezar a bajar, pero ya estamos viendo, digamos que una reducción importante. ¿Qué va a suceder? No van a bajar las tasas así. En picada, no. Estos van a ser movimientos pequeños, graduales. Recordemos que la reunión del Banco de la República es una vez al mes, por allá, el último día casi que del mes, es el último jueves de todos los meses. Y ahí se determinará si en febrero, bajan otros, ahorita pues finales bajan otros 25 básicos que pues nos repercutan en las tasas de marzo,
La expectativa de la última reunión del Banco de la República era que bajaran 50 básicos, es decir, 0,5, bajaron solamente 25. Por eso yo insisto en que van a ser movimientos muy pequeños. La gente nos dice, ya empezaron a bajar, ya bajaron las tasas de los bancos. No es tan rápido. Tenemos que tener paciencia, pero ahí ya les voy a dar el mensaje alentador de, uno, primero, las tasas ya empezaron a bajar. O sea, este ya es el termómetro de, ya estamos en el ciclo, o sea, ya las tasas, digamos que empezamos en la parte baja de la curva. Ya no es que las tasas vayan para arriba o que tengamos la expectativa de que las tasas nos suban, como sí lo tuvimos. Lo que fue 2022, 2023, donde había mucha incertidumbre del miércoles. Me meto hoy y no sé en 4 meses cuál va a ser la tasa de interés. No, hoy por lo menos la expectativa es todo lo contrario. Así hayan algunos meses que las tasas se nos queden quietas, pues ya estamos empezando a ver tasas y así va a ser todo el 2024. Yo incluso estimo que parte del 2025, nosotros hablamos más o menos de unos 18 meses en volver a llegar a unos niveles de equilibrio, o sea, un 9, un 10%, pero esto ya nos determina que empezamos con reducción de tasas de interés y de hecho ya lo estamos viendo. Yo les dije que veníamos de unos máximos de 18 a 22. Miren las tasas que estamos manejando en este momento en el mercado. Ahora bien, todo esto depende de un montón de cosas. Entonces me voy a tratar de detener muy brevemente en cada banco. Hoy, nuestra mejor opción es el BBVA, de lejos. Cliente que sea perfil del banco, empleados formales, prestadores de servicios, contratistas, fuerzas militares, pensionados, un cliente formal. Nos pasa por BBVA. Desafortunadamente los informales, los independientes, el banco no los entiende y no es el perfil de riesgo de ese banco. Pero en BBVA estamos consiguiendo tasas promedio, en la mayoría de los casos, del 13%, ya sea leasing, ya sea hipotecario, ya sean 15 años, ya sean 5 años, ya sean 10. ¿Por qué? Porque ese es el piso que tenemos en el banco. Lo único es que el banco sí nos pide portafolio, o sea, para yo hoy comprometerme con una tasa del 13, el cliente tiene que pasar o su cuenta de nómina o tener una AFC y una tarjeta de crédito. Entonces, toda esta información se le da al cliente, pero frente al resto del mercado, la gente accede a tener una tasa del 13%. Esto es un lujo en este momento, sobre todo teniendo en cuenta las tasas de las cuales veníamos. Occidente. Occidente es un banco del mismo perfil de BBVA. De hecho, es un banco más elitista. BBVA es un banco más masivo. Yo en BBVA puedo atender vivienda de interés social sin ningún inconveniente. Incluso en BIS podemos conseguir tasas del 11%. Banco de Occidente es un banco que le gusta un cliente que tiene un buen nivel de ingresos, a ese cliente le apuesta y a ese cliente le consigue buenas condiciones. Frente al resto del mercado está bastante bueno. No exige portafolio. Ellos tienen un paquete adicional de unos seguros y unas cosas así, seguros adicionales, porque recordemos que en vivienda yo tengo seguro de vida y seguro de incendio y terremoto obligatorios. Pero si yo hago otros seguros, yo quiero cubrir los contenidos de mi apartamento, yo quiero cubrir en caso de que me quede sin empleo, ese tipo, digamos que de seguros los puede manejar el banco como portafolio complementario, pero en términos generales sin portafolio para clientes AAA, operaciones AAA, yo puedo manejar una tasa del 15%. Colpatria. Colpatria es nuestro banco amigo del independiente, nuestro banco amigo del empresario. Este banco es una nota porque aquí vemos eso mucho en nuestro país. Catalina Prado, dueña de THC. Catalina tiene otra socia. De hecho, no, el 100% no es de ella. Resulta que Catalina Prado cotiza sobre el mínimo. Catalina Prado no mueve nada o mueve muy poco en su cuenta personal, porque es que THC se encarga de pagar el colegio de los niños, el arriendo, la cuota del carro, qué sé yo. Y resulta que Catalina no mueve mucho ella, todo lo mueve THC. Pero si yo presento a THC en cualquier banco, el estudio va a ser a nivel de persona jurídica, porque el que tiene el ingreso es la empresa, no Catalina Prado. Y recordemos que nosotros solo atendemos personas naturales y los productos de vivienda que conocemos como hipotecario y leasing solo están destinados a personas naturales. El mundo empresarial es otro cuento. Entonces, Colpatria entiende a ese perfil de cliente, a Catalina Prado, dueña de THC, que no mueve nada a título personal, que de hecho cotiza bastante mal, y presentamos a THC. Si Catalina tiene el 80%, el 30%, el 50%, le tendrán en cuenta el porcentaje
que tenga de su participación en esa compañía y el ingreso que genere digamos que de su porcentaje, sin que la deuda y sin que el activo queden en cabeza de THC, sino en cabeza de Catalina Prada, porque yo estoy explicando cuál es la actividad de ella y de dónde proviene el flujo del dinero. Ese banco entiende muy bien ese perfil y entiende muy bien al independiente. ¿Por qué? Porque yo estoy presentando, pero el independiente de alguna forma formal, digo yo me tengo que bancarizar. Ese es otro mensaje. El manejo de efectivo es difícil que no lo tengan en cuenta. Yo necesito mostrarle al banco que yo muevo 5 millones de pesos todos los meses en mi cuenta bancaria para que me los tengan en cuenta. Colpatria. Colpatria tenía unas tasas muy altas, las ha venido, digamos que ajustando, pero es, digamos que uno de los bancos más costosos que tenemos en este momento. Lo que pasa es que es un banco que entiende un perfil que nadie más entiende. Tasas promedio, por bien que nos vaya, alrededor del 16%. Banco de Bogotá. Banco de Bogotá, un banco muy similar a Banco de Occidente, un poco más masivo, un banco de vivienda de interés social, cosa que no nos ocurre con Banco de Occidente, eh, pero es un banco que maneja unas tasas inteligentes, digamos que es un poco más complejo frente al Banco de Occidente, porque yo en Banco de Occidente casi que me puedo comprometer con las tasas. En Banco de Bogotá hay que mirar un montón de variables que ya les conté y a cada cliente realmente se le da una tasa diferente. Tenemos unos rangos amplios. Podemos hablar de un 15, de una tasita un poco por debajo, de unas tasas más altas, pero digamos que lo mejor que podemos conseguir en Banco de Bogotá, que tampoco nos exige portafolio, es una tasa cercana al 15%. Ahora bien, entre Occidente y Banco de Bogotá, ahí empiezan a jugar otros elementos para nosotros, como un servicio postventa, como una agilidad en todo el proceso de legalización hasta el desembolso. Y buscamos ahí, por ejemplo, si tenemos la misma tasa de interés en los dos bancos con el mismo cliente, buscamos un banco más ágil y en ese sentido nos gana un Banco de Occidente que es muy bueno en todo el proceso. Itaú. Itaú Itaú era un banco que entendía muy bien al profesional independiente, pero desafortunadamente hoy es un banco que solamente se aprueba de forma digital por la aplicación, con lo cual tiene que ser un cliente muy formal porque el banco simplemente, estos son como algoritmos, pues, donde va a cruzar pura inteligencia artificial, donde va a cruzar. Si yo digo y monto en el sistema que me gano tanta plata y que trabajo en tal compañía, ellos cruzan todas las bases que tienen para poder validar que la información que yo estoy dando es cierta y decirme en 2 días, 2 o 3 días, es muy ágil en la aprobación, si me aprobaron o no me aprobaron. Entonces ahí tenemos dificultades con este banco porque está solamente aprobando para ciertos perfiles. Sigue siendo uno de los bancos más costosos que tenemos, pero Itaú tiene, pues digamos que otras líneas que no tienen otros bancos, como por ejemplo la línea comercial. Nos prestan hasta el 70%, eso no lo tiene nadie más en el mercado. O sea, si yo soy un médico, empleado, prestador de servicios súper formal y necesito comprar mi consultorio o mi oficina, lo podemos presentar por Itaú. No tenemos más bancos para hacer eso. Entonces, por eso aprovechamos lo mejor de cada banco, pero pues desafortunadamente tiene las tasas altas. Banco Popular no es un banco que utilicemos mucho, promedio de las mismas tasas que tenemos. Es un banco que entiende muy bien a las fuerzas militares, pero un BBVA también lo hace. Y está, por ejemplo, también enfocado en empleados de universidades, de colegios públicos. Es un banco más, digamos que más de gobierno, más institucional. Caja Social. Caja Social lo estamos empezando otra vez a probar porque Caja Social, su circuito operativo se volvió absolutamente desastroso. Y yo no puedo vender una operación que me la van a desembolsar en 4 meses. Eso no tiene ningún sentido. Caja Social es un banco similar a Colpatria en el sentido del perfil de cliente que entiende. También entiende al empresario y en algunos casos hasta manejo de efectivo no se entiende. O sea, este es un banco que suele cuando se maneja efectivo hacer visitas. Entonces yo soy un comerciante de San Andresito y allá todo es efectivo, allá no hay datáfono. Y el señor no mete un centavo a su cuenta bancaria, todo lo tiene debajo del colchón porque no quiere pagar 4 por 1000. Esa es la realidad de nuestro país. Este es el único banco que esa realidad la entiende. Como les digo, no nos estaba funcionando, siempre lo hemos tenido en el pool bancario
siempre ha tenido buenas condiciones, a pesar de que hoy todavía no tiene la mejor tasa de interés, pero entiende un perfil específico. Entonces, en algunos casos, pues digamos que estamos atendiendo a los clientes por caja social si no nos pasan por Colpatria. Pero en este momento nuestra primera opción es Colpatria si el cliente es absolutamente informal. Y a Bevillas, digamos que pues frente al resto de los otros bancos del Grupo Aval, pues no es nuestra mejor, no es nuestro banco, pues digamos que preferido. Entonces, todo depende de lo que el cliente quiera. Nosotros damos toda la asesoría, damos todos los consejos, buscamos las mejores alternativas. Hay clientes como uno con el que hablé ayer y le dije, BBVA es la mejor opción. Y me dijo, no quiero nada que ver con ese banco, tuve muy mala experiencia. Entonces le dije, bueno, vámonos por Occidente, segundo mejor banco. Perfecto, Catalina. Y por ahí nos fuimos. Entonces le damos todo el panorama. La ventaja es, pues, poder tener, digamos que todas las alternativas. Si yo tengo un leasing con Banco Avevillas, pues yo para qué me voy a pasar al BBVA, a menos de que el cliente quiera un crédito hipotecario, podamos hacer, digamos que la transferencia. De lo contrario, hacemos una sesión del contrato de leasing en Avevillas. Lo mismo si fuera Itaú, a pesar de que sea un poco más costoso. Cada banco tiene incluso algunas líneas diferentes frente a otros bancos. Entonces, pues la idea es esa, poder aprovechar lo mejor de cada banco. Sí, nosotros tenemos que entender muy bien el perfil del cliente. De hecho, en algunos casos nos volvemos hasta los psicólogos de los clientes. ¿Para qué? Para poder determinar la mejor opción. Y por último, al final ven dos entidades, pero me voy a concentrar en Casa Propia Colombia. ¿Quién es Casa Propia Colombia? Casa Propia Colombia es una compañía que lleva 18 años en el mercado. Hace 18 años, Amarillo, Marval y Constructora Colpatria le tocaron la puerta a los bancos y le dijeron, oiga, señores BBVA, por poner un ejemplo, yo tengo clientes que están comprando en mis proyectos y no están ubicados en Colombia. ¿Qué podemos hacer? Ayudaron a implementar la famosa línea que hoy conocemos que atiende a los colombianos residentes en el exterior. Esa línea que es tan específica, esa línea cuyo éxito depende de la debida referenciación del ingreso en la China, en Japón, en España, en Canadá, en Estados Unidos, en Chile, donde sea que el cliente se encuentre, colombiano, eh, pues tenemos que tener todas las, digamos que todos los contactos para poder hacer la referenciación del ingreso de ese cliente. Por eso, esa línea en particular, nosotros desde THC la trabajamos en alianza con Casa Propia Colombia para atender los colombianos residentes en el exterior. El resto de los clientes los atendemos igualiticos, es decir, si yo tengo aquí un extranjero viviendo y trabajando en Colombia, lo atiendo igual, bajo el mismo perfil de riesgo que si fuera un colombiano residente en el país. Entonces, un poco, digamos que el mensaje de fondo, porque creo que no tenemos pues espacio, a menos de que ustedes no sé si quieran hacer un brochazo de las líneas de financiación, un poco el mensaje de fondo es que vieran qué es lo que pasó, qué es lo que está pasando y cuál es la expectativa. Vamos a tener un año donde las tasas de interés van a bajar. Hoy la intención es que los clientes nos compren. De hecho, desde el año pasado siempre le dijimos al cliente, compre. Si usted encuentra, pues nos quedamos un par de meses con unas tasas más altas. Yo ya hoy estoy empezando a hacer compras de cartera. Operaciones del 18 las estoy pasando al 13%. Cuando las tasas estén por debajo del 13, pues claramente seguiremos haciendo compra de cartera. Ahora bien, estas reducciones las estamos viendo en todos los bancos menos en el BBVA. El BBVA se anticipó. Muchos bancos lo que hacen es eso, dan por descontado lo que va a pasar y se anticipan a la reducción en las tasas de interés. Y estamos viendo bajadas en el resto de los bancos. El Banco de Bogotá, perdón, el Banco de Occidente estaba alto. ¡Pum! En febrero, ¿cuánto me bajó? 75 puntos básicos de un totazo en todo el tarifario. Itaú me bajó un poquito. Colpatria estaba como al 18, bajó tasas al 16. Entonces, sí estamos viendo ajustes en el resto del sistema financiero, pero van a ser ajustes graduales. Y no necesariamente si el Banco de la República ahorita se reúne finales de febrero y dice, bajé 25 puntos adicionales, todos los bancos bajan en automático 25. No, esto va a ser un análisis interno de cada banco para hacer reducciones graduales, pero ya lo estamos viendo con la posibilidad después también de ayudarles a los clientes con compras de cartera. Tenemos 10 minuticos y me gustaría pues como abrir un espacio para, para preguntas. Aquí voy a ver Sí, qué hay en el tenemos unas chat. preguntas acá en el chat.
Bancolombia es uno de los bancos más comunes en los clientes. Esto tiene una razón. Sí, Felipe, lo que les comentaba al inicio, Bancolombia no trabaja con externos, ellos están empezando a tener unos pinitos con algunas empresas. La verdad, digamos que nosotros no hemos tenido todavía acercamiento con ellos. No es un banco que en lo que hemos oído pues con empresas de la competencia no nos ha ido muy bien, y de hecho digamos que la comisión que también pagan es muy baja porque es un banco que hasta ahorita está empezando como a incorporar este canal. Usualmente estos bancos, ¿por qué no lo hacen? Políticas internas o bancos que realmente dicen, yo tengo tantos clientes que no necesito una fuerza de ventas adicional y no estoy dispuesto a pagarle una comisión a un externo. Y yo necesito trabajar con un banco que nos pague. Yo no le puedo cobrar al cliente. Eso no tiene mucho sentido. O sea, la gente no lo hace, a pesar de que hemos oído muchos clientes que empresas como nosotras les cobran, y pues eso digamos que no es lo correcto. Pero no lo hacemos es por eso. Digamos que la última reunión que tuvimos con Davivienda, la instrucción del banco fue esa: nosotros no pagamos comisión. Si ustedes han visto alguna empresa que lo hace, es porque lo trabaja directamente con una oficina, y eventualmente algún negocio pues tendrá con esa oficina, porque el banco como tal no paga la comisión, y la intención nuestra es esa. Cuando vemos que hay una opción de hacer la cesión del contrato de leasing, me surgen dos preguntas. ¿Ustedes acompañan ese proceso también para que el comprador sea aprobado para esa sesión? Sí, señora. Sí, Ana María. Todo depende del banco. Recordemos que cuando hacemos una sesión, es decir, pongo un ejemplo práctico. Adriana le está vendiendo a Catalina y Adriana tenía el leasing con Colpatria. Catalina y Adriana lo tenía al 9% porque lo sacó en el 2018, por poner un ejemplo. Catalina entró en el 2023, ni siquiera en el 2024, cuando las tasas estaban en las nubes. A Catalina la tenemos que presentar en el banco. Catalina tiene que ser sujeto de crédito en el banco. Catalina es un nuevo cliente y una nueva operación para el banco, y de hecho Catalina entra con las condiciones actuales. O sea que si Adriana tenía el leasing al 9, Catalina entró con tasa del 18%. Ahora bien, hay un único banco, y es Itaú, que es la otra pregunta que tú me haces, que te mantiene esa tasa sí, solo sí, el contrato no cambia. Tiene que ser igualitico, lo que se debe, el plazo igualitico. No le puedo cambiar nada al contrato para que esa tasa me la mantengan. ¿Qué pasa? En la mayoría de los casos, los números no nos cuadran. Es decir, si Adriana debe solamente 50 y Catalina necesita más plata y necesita retanquear el leasing al 80%, pues yo necesito presentar una nueva operación, porque en la práctica lo que ocurre es que el contrato de Catalina Prado, que está en cabeza Catalina Prado, va y cancela el contrato que tenía Adriana en el banco. Entonces, por eso son dos operaciones completamente diferentes. Si se tiene leasing, ¿hay opción de hacer cesión con otra entidad? Jacqueline, muy buena pregunta. Cuando yo tengo un crédito hipotecario y tengo deuda hipotecaria, por poner un ejemplo, con el mismo Colpatria, y a ti te llegó un cliente con un crédito o un leasing de Banco Avevillas, usualmente no hay problema cuando hay un crédito hipotecario. Con mi deuda de Villas voy a cancelar mi deuda de Colpatria. Y eso se suele llamar un crédito condicionado. ¿Por qué? Porque yo le voy a pagar a Colpatria, pero Colpatria se me compromete o está condicionado a que cuando yo le cancele a Colpatria, Colpatria me tiene que levantar la hipoteca. Ojo, que aquí no tengo que trabajar con el mismo banco, porque al final el proceso es el mismo. Yo tengo que constituir una nueva hipoteca y tengo que levantar una hipoteca anterior. Por eso lo puedo hacer o con el mismo banco, ya sea porque tiene la mejor tasa de interés, o con otro banco. Ahora bien, cuando estoy hablando de leasing, ahí sí la cosa nos cambia. El leasing, por eso le gusta al banco, porque el leasing amarra al cliente actual y usualmente a sus futuros compradores. ¿Por qué? La única opción, Jacqueline, en la cual yo puedo cambiar de banco es porque la deuda, entonces vuelvo y pongo el ejemplo. Colpatria tiene deuda en leasing. ¿Y cuánto debe? 350. Y resulta que en la operación mi cuota inicial son apenas 150 millones. O sea, mi cuota inicial no alcanza para saldar la deuda de Colpatria. Cuando yo logro dejar en ceros
ya sea vía cuota inicial o ya sea unos productos que manejan solo Itaú y Banco de Occidente, cuando yo solamente puedo dejar en ceros mi deuda actual de un leasing en ese banco, puedo trabajar con cualquier banco del sistema financiero. Entonces mi cuota inicial eran los mismos 350, voy y cancelo lo que se debe en Colpatria y resulta que no quiero trabajar con Colpatria porque es que está el 16 y el BBVA me ofreció tasa del 13%. Yo sí puedo ahí hacer el cambio y BBVA entra en la operación, ya sea un leasing o sea un crédito hipotecario. Sí, solamente sí, dejo la deuda en ceros. Por eso cuando hay deuda existente, tratamos siempre, y una deuda existente importante, tratamos siempre de trabajar con el mismo banco, ya sea cesión, si el cliente accede a la cesión, o porque internamente el banco, hay algunos bancos que lo permiten, otros no, cambiar de modalidad. Si yo estaba en leasing en Colpatria, pues que me la cambie a crédito hipotecario. Pago la escrituración, pero quedo con una operación un poquitico más libre. Entonces, eso sí hay que revisarlo muy bien porque cuando hay un leasing de por medio, es difícil hacer los cambios de bancos. En estos días oí que Bancolombia empezó también a implementar la figura, porque ¿qué es lo que tiene Occidente y la gente de Itaú? Ellos manejan unas figuras, Itaú lo puede hacer por hipotecario o por leasing, Banco de Occidente solamente por leasing, donde con el leasing de Occidente giro un anticipo y voy a cancelar la deuda de Colpatria, porque si no aquí se vuelve digamos que el juego de que es primero, si el huevo o la gallina. Colpatria va a decir, yo no le voy a liberar mi garantía si usted no me ha pagado. Y el otro banco dice, pero ¿cómo le voy a pagar si yo no he escriturado? Entonces, ese es el tema del por qué en un leasing se vuelve tan complejo. Entonces, estos bancos usualmente giran una deuda inicial al otro banco para dejar en ceros la deuda de Colpatria y ahí sí poder escriturar. Eso es lo que se tiene que hacer en esos casos. ¿No se puede hacer compra de cartera? No, señor. No es permitida la compra de cartera en leasing habitacional, Jacqueline. El único banco que lo hace es Occidente y de hecho es muy costoso. Hay que pagar una nueva escrituración porque en la práctica es como si Occidente le estuviera comprando el activo. Recordemos que eso es lo que pasa. Como el activo en un leasing está en cabeza del banco y entra otro banco acá, por decir Occidente, que es el único que lo hace, pues Occidente va a decir, ahora el activo me lo tienes que trasladar a mí, o sea que hay que escriturar. ¿Y quién escritura? El cliente. Acordémonos que en leasing el banco no paga nada, el banco nos presta únicamente los recursos. Bueno, no sé si hay alguna inquietud adicional. Aquí les voy a poner también mis datos de contacto. eh, ayudan a créditos para construcción, remodelaciones y otros del sector inmobiliario. Sí, pero a nivel, César, de persona natural. Es decir, yo persona natural tengo un lote y quiero construir mi casa, hay una línea para construcción. Yo, persona natural, tengo un inmueble y quiero remodelar el inmueble, hay una línea para remodelar. De hecho, esa línea para remodelar, muchas veces los clientes no la utilizan en la práctica para remodelar, sino que funciona como una especie de crédito de libre inversión a largo plazo con garantía hipotecaria. Entonces, sí lo hacemos, pero a nivel de personas naturales. Digamos que hay unas líneas específicas para atender este tipo de objetivos, pues. Bueno, Adriana, no sé si tengamos alguna inquietud adicional, si Eh, alguien... Catalina, John tiene la mano levantada. John, buenos días, ¿cómo te encuentras? Muy bien, muchas gracias, Catalina. Catalina, una pregunta. Es que hemos visto cuando un cliente comprador viene con un crédito hipotecario y va a pagar ese saldo que tiene el inmueble, ¿sí? El mueble, el crédito, ese crédito que tiene el inmueble. ¿Sí? Digamos, el inmueble tiene un crédito con Banco Bogotá. El cliente Ujú. comprador trae un crédito con Colpatria. Con ese Sí, crédito Colpatria vamos a pagar ese saldo que tiene con Banco Bogotá. sí, Pero hemos visto que el Banco Colpatria está cobrando para hacer ese tema de cancelación de hipoteca, sí, señor. ¿sí? O sea, Digamos que ¿eso lo están haciendo todas las entidades financieras o son algunos bancos? algunos bancos, algunos bancos, porque por ejemplo, mira lo que ocurre en Banco de Occidente, perdóname, en Banco BBVA. Banco BBVA, si tú le pediste que te girara 500 millones de pesos, de los cuales 400 iban para Colpatria y 100 iban para el propietario, el banco en paralelo saca tres cheques, no dos. Uno por 400 para Colpatria, otro
por 95 para el vendedor, que lo gira de una y se lo entrega de una y retiene 5 millones de pesos. Porque en BBVA, ¿qué sucede? Por eso te digo que esto depende de cada banco y por eso es muy importante entender con cada banco cuál va a ser el proceso para claridad de todas las partes. En BBVA, el banco que le dice al cliente, yo no me encargo del levantamiento de la hipoteca. Al final, usted vaya y hágalo porque igual usted lo tiene que hacer cuando yo salde la deuda de Colpatria. Pero yo no le voy a entregar la totalidad de los recursos. Yo retengo 5 millones de pesos hasta que usted haga ese levantamiento y aquí me traiga el certificado donde evidencie el levantamiento. En ese momento le entrego los 5 millones de pesos. Por ejemplo, un Occidente te cobra también lo mismo que Colpatria y realmente lo que está cobrando, ¿qué es, John? No es que esté cobrando unos honorarios adicionales, está cobrando por el proceso de levantamiento de hipoteca. O sea, lo que ese cliente igual tendría que cancelar en la notaría porque hay unas tarifas para levantamiento de hipoteca por default, el banco lo hace. ¿Por qué lo hacen algunos bancos así? Porque, por ejemplo, ¿qué le ha pasado al BBVA? Catalina, Dios mío, tú presentaste este negocio y nada que me han traído aquí el levantamiento de hipoteca y al BBVA no le sirve que esas garantías estén mal legalizadas. Entonces, hay otros bancos que de pronto en el pasado les ha ido muy mal con ese esquema y dicen, qué pena, pero yo como banco me apersono y yo me encargo de todo el proceso de levantamiento. ¿Para qué? Para garantizar que efectivamente el levantamiento de hipoteca se da. Entonces, un poco, digamos que la razón de ser es esa y depende de cada banco, John. Vale, Catalina, muchas gracias. Bueno, aquí tenemos otras dos preguntas. Raquel pregunta, ¿el potencial cliente ha estado en Datacrédito? ¿Existe posibilidad de préstamo? Tendríamos que revisar. Cuando los clientes nos dicen que posiblemente tienen algo, yo antes de empezar a pedirle un montón de info, yo entiendo quién es el cliente y por ese banco eventualmente hago la consulta. Algunos bancos nos presentan SIFIN, otros bancos no nos la prestan, entonces si no hago la consulta con un Occidente o con un BBVA que me comparte centrales y yo lo miro. ¿Por qué? Porque el cliente, si no se ha consultado recientemente, pues uno no sabe si hay alguna huella, si hay alguna permanencia, si el puntaje nos alcance o no nos alcance. Entonces, no lo descartamos. Ahora bien, si tiene algo en Datacrédito, difícilmente, ni siquiera por Banco W, que eventualmente hemos presentado a algunos clientes referidos con este banco. No, el cliente tiene que estar bien calificado o cumplir el mínimo puntaje requerido por cada banco. Y Ramiro nos pregunta, ¿ayudan a solicitar crédito para libre destinación? Nosotros desde THC no lo hacemos de forma directa porque nuestro foco es vivienda, que es un crédito bastante engorroso. Ahora bien, tenemos contactos. Entonces, si eventualmente tienen algún cliente, yo lo pongo en contacto con alguien a quien por lo menos puedo presionar para que le dé respuesta al cliente y le ayude. Bueno, Catalina, no, estuvo muy interesante tu charla, te felicito. Muy, muy Gracias por la interesante. invitación. Tuvo una charla muy fluida y una muy interesante información. Te vamos a invitar para una charla de productos financieros. Súper, súper, muchas Te gracias. vamos. Muy bien. No, eso está muy bien. Refrescamos ahí conocimientos. Y recuerden que la vamos a grabar. Si ustedes la quieren volver a ver, la quieren compartir, queda en nuestro canal de YouTube, que es Afidi Oficial. Lo buscan por YouTube, Afidi Oficial, y ahí queda, es posible esta tarde o mañana, para que puedan compartir esta información con quien ustedes crean que puede ser interesante. Catalina, entonces, mil gracias. Quedamos con tus datos acá en Afidi, tenemos tu presentación, así que los que quieren la información que vimos hoy, la presentación, soliciten la comunicaciones @afidi.com. Muchas gracias por la Nos vemos en invitación. una próxima oportunidad. Por supuesto, un feliz día para Feliz todos. día, chao, Que chao. estén muy bien.